Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. No es para nada extraño para un informático, por ejemplo, saber que en sí el área va sufriendo cambios con el paso del tiempo, ya sea de tecnología, ya sea de metodología y también de áreas que se vuelven mucho más importantes. Y ese es uno de los casos que cualquier persona puede comprobar, es el de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es un concepto muy amplio que no lo pienso tocar en este podcast como tal, pero sí voy a tocar una subárea o un tipo de inteligencia artificial que se conoce como Machine Learning. Pero antes de eso, es importante volver un poco atrás en el tiempo. Y tenemos que recordar que ya en la década de los 80, de 1980, empezarían a aparecer los motores de base de datos, ¿no? Una base de datos es un sistema computacional que permite almacenar información de manera estructurada y relacionada eh, en un ordenador, un computador, ¿no? Posteriormente, ya en la década del 90, empezaría a ser muy popular Internet, llegaría a los hogares, dejaría el- los computadores que solamente existían en las universidades para transformarse en computadores personales que cualquier persona podría tener o con mayor facilidades de lo que era antes. Y eso empezaría a cambiar totalmente el paradigma. No tan solo porque Internet abriría las puertas a obtener mucha información libre, todo lo que tú quieras, sino que también empezaríamos a tener algo que es fundamental para explicar Machine Learning, y son los datos. En ese momento empezamos a tener una enorme cantidad de datos. Después de eso llegaría el concepto que probablemente muchos lo han leído, que se llama Big Data o Big Data, que que es básicamente una forma de decir que tenemos una gran cantidad de datos, ya sea que hoy en día tenemos celulares, móviles, tenemos sensores por todas partes, que también se puede conocer como IoT, Internet de las Cosas. También tenemos las redes sociales o todas estas redes que van generando información constantemente. Y tenemos, por tanto, una enorme cantidad de datos, lo cual años atrás no lo teníamos. Entonces, estos datos tenemos que sacarle provecho de alguna forma. Y es ahí donde hoy en día aparece Machine Learning. Que si uno ve algunos conceptos que, que aplican a Machine Learning, no son algo totalmente desconocido. Son algo que ya se había estudiado, los investigadores hace ya muchas décadas atrás. Estadísticos, matemáticos, habían trabajado en esto, en algoritmos de Machine Learning, que hoy en día se ven como algo muy nuevo, pero en realidad no lo son. Entonces, Machine Learning, si lo empezamos a definir, significa, si hacemos la traducción literal, es como aprendizaje máquina, pero
El aprendizaje de máquina, en máquina hace referencia a un computador, ¿no? Una máquina. Aunque se podría ver también desde otro punto de vista, un punto de vista teórico, que una máquina, como por ejemplo una máquina de Turing, ¿no? Una manera de computar abstracta, un modelo matemático formal, que genera un tipo de computación, ¿no? O también se puede ver como una máquina, como un objeto físico, un hardware. Pero en español generalmente se tiende a usar el término de aprendizaje automático, que hace referencia a la capacidad de un programa de ir de manera automática aprendiendo. Es ahí donde quizá el concepto podría llamarse incluso de mejor manera como aprendizaje a través de los datos o búsqueda de patrones, quizá podría ser un mejor nombre. Y lo que es Machine Learning es básicamente nos entrega la capacidad de que hoy en día podemos desarrollar software que van aprendiendo de los datos. Por contrario, lo que teníamos anteriormente en programación era que cada programador tenía que crear un conjunto de reglas específicas, detalladas, para cada tipo de decisión dentro de mi software o de mi negocio, de la empresa en lo que esté trabajando. Teníamos un conjunto de reglas definidas, lógicas, para cada funcionalidad. Entonces, cada nueva funcionalidad era más código, más código y más código, ¿no? Escribir código, todo era una tarea manual, ¿vale? Ahora, el paradigma ha cambiado. Ahora tenemos una enorme cantidad de datos que recopilamos desde internet, de todos los usuarios que navegan por internet. Por tanto, ahora podemos ocupar técnicas, estadísticas, matemáticas, que es el corazón de Machine Learning, para poder construir software que haga uso y que aprenda de esos datos. Por tanto, podríamos decir que Machine Learning usa datos para crear software o sea, creamos software que nos permite aprender de los datos, pero fundamentalmente lo que hace con los datos es buscar patrones dentro de esos datos. Entonces, si tenemos muchas, por ejemplo, si vemos los casos de Amazon. Amazon, yo como usuario me registro, ingreso al sitio web, empiezo a comprar libros de una temática en particular, por ejemplo de filosofía, y después el algoritmo de Amazon que ocupa Machine Learning va a poder detectar un patrón en mi comportamiento. Va a decir, bueno, Camilo cada cierto tiempo va comprando libros de filosofía y de esta área en particular de filosofía, por ejemplo, filosofía analítica. Eso quiere decir, con una alta probabilidad, que yo debería a mi algoritmo mostrarle nuevos libros de filosofía analítica que van saliendo o que no lo ha comprado, ya que probablemente le interese. Por tanto, no le voy a mostrar libros de, por ejemplo, filósofos idealistas, por ejemplo, ya que no es un área que él haya comprado nunca un libro de eso. Cuestiones como esa, que también se puede extrapolar a, por ejemplo, YouTube o los videos que vemos en el día a día y las recomendaciones que nos va dando el algoritmo de YouTube a esos videos según la historia pasada de nuestro comportamiento. Y eso lo podemos ver en YouTube, en Amazon, en Spotify, en Netflix, etcétera. Todo eso ocupa el algoritmo de Machine Learning, es decir, algoritmos que ocupan sistemas de probabilidades, matemáticas, para poder, a través de los datos que tenemos, que cada usuario genera, crear una personalización del individuo como tal, ya no como los sistemas pasados, que eran reglas generales para todo, sino que ahora transformamos el software mucho más personalizado a la persona. Eso, obviamente, genera muchas ventajas. Y cada empresa, startup o empresa nueva que va apareciendo día a día en, en informática, que aparecen con algún nuevo producto, en alguna parte ocupa Machine Learning porque en realidad tenemos que sacarle provecho a los datos. No hay otra, no hay otra alternativa. Tenemos que sacarle provecho a los datos porque podemos atraer mucho más clientes. En realidad, al final es eso. Ahora, también hay que mencionar que Machine Learning, como bien dije anteriormente, muchos de los algoritmos que ocupa, por ejemplo,
redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, eh, todo lo que es el teorema de Bayes, árboles de decisión, etcétera. Todos esos algoritmos ya fueron creados hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día tenemos primero la capacidad de cómputo necesaria, ya que estos algoritmos no son rápidos. Anteriormente necesitamos un hardware, o sea, CPU, que fuera lo suficientemente rápido para poder ejecutar estos algoritmos y principalmente sobre grandes cantidades de datos. Eso marca una gran diferencia. Entonces hoy en día con los sistemas en la nube podemos alquilar un supercomputador en Amazon por un par de horas y por unos pocos dólares y ejecutar un algoritmo con muchos datos y tener los resultados. Cosa que años atrás, décadas atrás era impensado, imposible. Primero es eso. Tenemos hoy en día gran capacidad de cómputo y muy accesible, con muy poco costo económico. Y la otra cosa, de la parte más de implementación, o sea, la parte más práctica, desde el punto de vista de los programadores, contamos con librerías, con bibliotecas que están dentro de lenguajes que nos permiten crear software y ocupar técnicas de machine learning mucho más simples que años atrás, donde teníamos que programar estas redes neuronales, estas máquinas de soporte vectorial de manera manual, cada algoritmo. Entonces ahora están empaquetadas en estas bibliotecas. Hay muchos tutoriales, hay muy buena documentación. Por ejemplo, bibliotecas como scikit-learn, Keras, TensorFlow, PyTorch, todas esas bibliotecas y muchas más que generalmente están enfocadas y han tomado como lenguaje principal Python. Python se ha transformado en el lenguaje principal de Machine Learning. Y no solo de Machine Learning, sino que de todo el ámbito, de todo el circuito, por así decirlo, de la inteligencia artificial en la programación. Eso no quiere decir, obviamente, que no hayan buenas bibliotecas en otros lenguajes. No. Pero la comunidad hoy en día, Python es lo más importante. Python es donde están apareciendo las principales actualizaciones, las principales, los principales sistemas se están desarrollando en Python, donde hay muchas comunidades, mucha gente escribiendo tutoriales, libros en Python para crear sistemas de Machine Learning. Anteriormente mencioné algunos ejemplos de Machine Learning. Amazon, YouTube, Netflix. Todos esos tipos de sistemas están dentro de una categoría que son como los sistemas de recomendación. Ese es el nombre que se suele utilizar, sistema de recomendación, ya que va recomendando nuevos productos, nuevas, ya sea canciones, videos, etcétera, al usuario personalizado. Pero no se queda solamente ahí Machine Learning. Por ejemplo, el sistema, el email, todo el tema de filtrado de spam que tengamos internamente. Por ejemplo, Gmail tiene algoritmos que van detectando un patrón en algunos correos y automáticamente lo clasifica como spam. Años atrás, ustedes se podrán recordar lo que han tenido email hace muchos años, 10, 20 años atrás. Eso no existía, llegaban los correos cualquiera y uno manualmente tenía que enviarlo a la papelera y otros eran engañados en ese camino. Entonces, no tan solo es los sistemas de recomendación, también está todo el tema de los sistemas de spam, ¿no? De clasificación. También está el tema del scoring, que es de los créditos, por ejemplo, los temas bancarios. Hoy en día los sistemas bancarios tienen el histórico de pago del usuario en el tiempo, entonces te pueden dar mejores posibilidades según tu score, ¿no? Según tu puntaje. ¿Y eso se basa en qué? En los datos pasados. Otra forma también que se suele utilizar son los motores de búsqueda. Si uno ve, por ejemplo, cuando empieza a buscar alguna cosa en Google, se ha dado cuenta que con los años ha ido mejorando, se ha vuelto mucho más inteligente. Ahora puede inferir muchas cosas, dado a que le estamos entregando nuestros datos. Y eso cambia totalmente el paradigma. Pasamos de reglas generales a crear anteriormente tener software que tenían reglas generales, como asumiendo que todas las personas se comportan igual, a tener sistemas que se pueden adaptar a cada usuario según los datos que vamos recopilando de cada usuario.
Esto ha generado sin duda una gran ola de innovación. Ya todos los productos, como también mencioné anteriormente, de informática, ocupan en su corazón Machine Learning o alguna otra variedad de áreas de inteligencia artificial, por ejemplo Deep Learning, ¿no? Que hablaremos más adelante. Machine Learning, las personas que quieran aprender Machine Learning, que son programadores, primero una de las recomendaciones es aprender un poco Python, y que Python va a ser es el lenguaje hoy en día de Machine Learning, donde se encuentran los principales cursos, tutoriales, todo prácticamente, la gran mayoría está en Python y ahí hay muy buen material. Y muy buenas bibliotecas también, que permiten con un par de líneas crear sistemas muy interesantes. Y volviendo ahora al tema de Machine Learning se podría dividir en dos categorías. Cuando ustedes empiecen a aprender, se van a encontrar dos palabras que son muy recurrentes. Primero, tenemos los algoritmos o sistemas de clasificación que se le llama supervisado, que es básicamente tener nosotros el histórico de datos etiquetado. Eso quiere decir, por ejemplo, que si volvemos por ejemplo, al ejemplo del sistema de filtrado de spam de los emails, nosotros podemos tener una gran base de datos histórica de emails, por ejemplo, los emails que yo intercambio con mi familia. Tengo otro tipo de email que son los que me llegan de oferta de algún producto electrónico. Tengo otro email que son, por ejemplo, de algún foro, ¿no? Algún tipo de foro que me llegan respuestas, preguntas y respuestas. Tengo otro email que me llegan avisos, afiches de algún concierto. Y tengo otros emails que son spam, que son me llegan enviados desde algún email con extraño, con enlaces, con un tipo de escritura sospechosa. Bueno, si yo tengo todo eso, si yo tuviera todos esos emails clasificados, por ejemplo, en una base de datos, este es spam, los clasifico, este es un aviso, este es solo email que yo intercambio con mi familia, etcétera, los tengo todo etiquetados. Yo puedo construir una base de datos, un modelo, como se le dice en Machine Learning, crear un modelo y tratar, y esto es uno de los puntos más importantes de Machine Learning, tratar de a futuro predecir un nuevo input, es decir, un nuevo email, y poder clasificarlo según el histórico que tengo, que ya lo tengo etiquetado en mi modelo, poder predecir cuál categoría corresponde este email. Por tanto, si este nuevo, por ejemplo, me envían un spam, el algoritmo va a tratar de buscar patrones, que es ir a mi modelo y buscar patrones y decir, ya, ¿a cuál categoría se asemeja más? Entonces lo va a clasificar, por ejemplo, con spam, con un 90%. Y como un aviso de concierto lo va a clasificar con un 5%, por ejemplo, porque no se asemeja, ¿no? Entonces eso es lo que hace este tipo de Machine Learning, que es el aprendizaje supervisado. Supervisado porque yo estoy supervisando que ese modelo etiquetado está totalmente definido por mí. O sea, yo ya lo etiqueté, no, o sea, ya tengo todos los datos y eso me permite que ocupe algún tipo de algoritmo de aprendizaje para tratar de inferir y buscar patrones sobre este. Ahora, una de las cosas que alguien se podría preguntar es que a nosotros tener nuestro modelo etiquetado manualmente, eso puede inducir a errores, ¿no? Por ejemplo, o a problemas de desequilibrio entre la clasificación. Por ejemplo, yo tengo un dataset, un modelo, ¿no?, de 100 elementos. Si 90 elementos son de clasificados como spam, o sea, ejemplos de email reales que yo los tengo como spam, y después tengo un elemento clasificado como aviso de música, y tengo otro elemento clasificado como un email de intercambio con mis familiares, claramente ahí entramos a decir que nuestro modelo, nuestro algoritmo está sesgado. O sea, independiente de lo que le enviemos, o sea, cualquier email nuevo que llegue, intentemos predecir en este modelo,
va a tener una enorme probabilidad que siempre va a elegir spam. Siempre lo va a clasificar como spam. ¿Por qué? Porque nuestro modelo está totalmente desequilibrado. Es decir, no hay un equilibrio en las categorías. Todo está totalmente sesgado. Eso en la jerga técnica de Machine Learning se le llama overfitting o sobreajuste, ¿no? Queda totalmente, si uno viera los datos como una curva, está totalmente, se aprendió tan de memoria el algoritmo, los patrones del span, que ya no puede ver las otras categorías porque no tiene suficientes datos. Por tanto, independiente el nuevo valor que entreguemos de email, siempre lo va a clasificar como spam, aunque no tenga nada que ver con spam, ya que no hay suficientes datos de las otras categorías para que pueda predecir de manera correcta. Entonces, esa es una categoría, eh, el aprendizaje supervisado, como un tipo de machine learning. Tenemos ahora otra categoría que se le llama aprendizaje no supervisado, que ya no tratamos de problemas de clasificación, sino que tratamos de problemas que generalmente se llama clustering, o como diríamos en español, análisis de grupo o algoritmo de agrupamiento, ¿no? Esto lo pueden ver, por ejemplo, si tuviéramos un sistema donde nosotros queremos saber cuál de nuestros clientes es el mejor cliente o cuál es nuestro cliente que no es tan buen cliente, que no paga a tiempo o compra muy poco. Entonces, ¿cómo podemos buscar a estos clientes? Tenemos muchos datos, tenemos demasiados datos en nuestra base de datos, pero tenemos que aplicar algún tipo de algoritmo para encontrar estos clustering, ¿no? Estos grupos. Entonces, para esto sirve este tipo de algoritmo de Machine Learning. Es que encontrar estos grupos, ya que a priori, a diferencia de los problemas de clasificación, donde tenemos nuestro modelo ya etiquetado manualmente, aquí no lo tenemos etiquetado. Tenemos muchos datos. Entonces solamente tenemos que aplicar algún tipo de algoritmo para que el mismo algoritmo encuentre estos agrupamientos, estos grupos que internamente tienen que tener algo en común, ¿no? Algún patrón similar que a priori nosotros no lo podemos ver, ya que hay tantos datos que no podemos encontrarlos fácilmente. Entonces, para ese tipo de problema se ocupa algoritmos de clustering. Y para eso se llama aprendizaje no supervisado, ya que no está supervisado por mí, sino que es netamente algo que el algoritmo va a intentar buscar entre los datos que no están etiquetados. Bueno, entonces ya vimos estos dos tipos de Machine Learning, que son los principales. Hay otros también, que es como el aprendizaje reforzado. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Pero bueno, tenemos dos tipos de algoritmos o técnicas o métodos, como quieran llamarle, de Machine Learning. Una es el aprendizaje supervisado y el otro es el aprendizaje no supervisado. Ahora, una de las cosas que generalmente un problema en Machine Learning, como se podrán haber dado cuenta, dado que estos algoritmos, a diferencia de los algoritmos clásicos tradicionales donde no habían datos, sino que eran solamente reglas lógicas, aquí los datos es lo primordial. Por ejemplo, si tenemos muy pocos datos, probablemente nuestro modelo de Machine Learning no sea de muy buena calidad. También, si nuestros datos están, como mencioné anteriormente, desequilibrados, o sea, no están segmentados de manera correcta, es decir, no hay una suficiente cantidad para cada tipo de categoría, si es que fue un algoritmo de clasificación, no va a dar buenos resultados. Entonces, todos esos son problemas que las personas que trabajan en Machine Learning, que están haciendo este tipo de algoritmos, y este tipo de sistemas en general, software, tienen que aprender a resolver en el día a día. Por tanto, si no tenemos datos de calidad, es muy difícil hacer un buen sistema de Machine Learning. Si tenemos muchos datos incompletos, muchos datos sucios, por eso una de las cosas principales de todo este ecosistema de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, es primero tener un preprocesamiento, o sea, tener buenos datos limpios, estructurados, o no estructurados también pueden servir, pero tenerlo ya con un cierto orden, que no venga solamente ruido, ¿no? A eso me refiero. Y una vez que tengamos esos datos,
poder aplicar algún tipo de algoritmo Machine Learning para encontrar información relevante que nos pueda ser útil a nuestro negocio. Ese es el principal valor de Machine Learning, para que posteriormente podamos predecir y encontrar nuevos patrones que no podíamos ver con la gran lluvia de datos que teníamos, que es muy difícil de ver. Hay tanta complejidad, se recopilan tantos datos que tú, una persona, o sea, un ser humano, con solo ver datos no nos dice nada. Entonces tenemos que ocupar herramientas que nos permitan aplicar inteligencia sobre esos datos y que nos permitan encontrar patrones para poder predecir y, al fin y al cabo, crear mejor software, que al final es eso lo que se busca. Alguien podría decir entonces, bueno, Machine Learning soluciona todos los problemas del software, ahora vamos a hacer, todos los sistemas van a ser con Machine Learning. No, no. Claramente hay sistemas que no necesitan datos, por ejemplo. Hay sistemas que solamente, por ejemplo, eh, guardan información, sensores, o sistemas de facturación, o alguna aplicación web que, no sé, por ejemplo, que guarde información de cliente, hace alguna operación básica. Ahí no requerimos hacer alguna inteligencia sobre los datos, solamente son operaciones muy establecidas, muy deliberadas y muy específicas, que solamente se pueden resolver a través de reglas lógicas. Una de esas cosas es, por ejemplo, sistemas expertos. Los sistemas expertos en décadas pasadas eran muy famosos. Eran sistemas que aplicaban, por ejemplo, los sistemas de gestión de turno de una persona en algún tipo de trabajo, a través de sistemas expertos. Aplicaban algún tipo de algoritmo de optimización para optimizar las horas, o sea, a qué hora podríamos optimizar el trabajo, etcétera. Y todo eso se hace a través de matemáticas, funciones matemáticas, sin necesidad de tener datos. Entonces, Machine Learning nos sirve, sí, pero para un tipo de software, para un tipo de problema. Si tenemos muchos datos, probablemente sea útil aplicar algún tipo de técnica de Machine Learning para sacarle provecho a estos. Machine Learning trabaja, o su corazón son probabilidades. Es decir, si nosotros no tenemos un modelo o no tenemos datos de calidad, probablemente nuestro sistema va a ir indiscutidamente hacia el abismo del sesgo y de una alta varianza. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un sistema que se sesga demasiado, que tiene una muy alta varianza, no va a poder predecir correctamente nada a futuro y va a funcionar muy mal. Porque al final es el objetivo de Machine Learning, poder predecir cosas futuras que no están en nuestro modelo histórico. Entonces, siempre se trata de aspirar a tener un sistema que tenga muy poco sesgo y muy poca varianza, para que pueda predecir de manera correcta. Machine Learning se complementa con la manera clásica de programar software. Es decir, Machine Learning no va a reemplazar totalmente la forma de programar que se hacía anteriormente, ¿no? Donde había muchos programadores haciendo algoritmos con reglas específicas de negocio. Eso no lo va a reemplazar. Va a ser básicamente módulos que van a aplicar alguna cierta inteligencia sobre los datos. Es decir, cada software hoy en día de hecho son híbridos, ¿no? De múltiples técnicas, ya sea de Machine Learning, de manera de desarrollar software clásica, y no tan solo de conceptos, sino que también de herramientas, de lenguaje. Todos los sistemas grandes hoy en día de empresa no se basan en un solo lenguaje de programación ni una sola biblioteca. Son múltiples lenguajes que se ocupan para un tipo de problemas que son más convenientes y se van comunicando entre sí. Son grandes, cada uno tiene su capa y se comunican a pesar de que son lenguajes diferentes y no hay ningún problema en aquello. Entonces, Machine Learning hoy en día se ha vuelto algo fundamental en el desarrollo de software. Aprender Machine Learning parece ser que en unos años más va a ser algo que va a ser totalmente normal, cotidiano, tener conocimiento de Machine Learning para poder construir algún módulo o algún tipo de software en particular, ya que un software sin Machine Learning o sin ninguna técnica de inteligencia artificial va a tener muy poca utilidad o va a tener muy poco impacto en la industria. Ahora, alguien podría también preguntarme cómo uno va construyendo ese tipo de sistema Machine Learning. Porque claro, yo tengo un modelo que tengo a priori, ¿cierto?
Y hay distintas formas de ir midiendo la calidad de dicho modelo, es decir, la calidad de predicción. Es ahí donde aparece también el concepto de set de entrenamiento, o sea, un grupo de entrenamiento, datos de entrenamiento y datos de test o de prueba, ¿no? Lo que generalmente se hace es dividir nuestro dataset, nuestro modelo, en parte, ¿no? Un set de entrenamiento, otro set de prueba. Y lo vamos probando contra este para ver la calidad de nuestro modelo, cómo predice, si no está sesgado, si no tiene, por ejemplo, una alta varianza, etc. Y a medida que nosotros vamos teniendo ese porcentaje de accuracy o distintas técnicas que generalmente se le llama de evaluación, podemos ir viendo la métrica y ir mejorando nuestro modelo de Machine Learning. ¿Y cómo lo vamos mejorando? También incorporando nuevos datos. En realidad, cuando uno crea un modelo Machine Learning no es que quede estático ahí en el tiempo, para siempre, sino que vamos agregando nuevos datos, vamos mejorando nuestro modelo y vamos mejorando la precisión de la predicción de nuestro modelo. Por tanto, el trabajo de Machine Learning sí es verdad que es muy automático. Nos permite predecir cosas o clasificar cosas agrupadas, hacer clustering de manera automática, sin la supervisión o sin crear nuevo código manualmente de programadores. Requiere una supervisión en sentido humano. Es decir, que necesitan personas que estén viendo que el algoritmo esté funcionando correctamente, que no se esté sesgando en el tiempo, porque puede ocurrir y puede empezar a llegar datos que no son muy relevantes, que no van a empeorar el modelo. Por tanto, tenemos que tener siempre un régimen, un estabilizador, por así decirlo, que no nos permita mantener controlado nuestro modelo y que no empeore, sino que vaya mejorando. Entonces, esa es una de las labores de las personas que son ingenieros de Machine Learning o desarrolladores de inteligencia artificial. No tan solo construir el modelo, sino que en el tiempo, cuando construyes tu algoritmo, ver que no se vaya sesgando. Y para ese tipo de cosas hay, bueno, muchas técnicas. Entonces, la habilidad de Machine Learning hoy en día es muy requerida en la industria. Es muy bien pagada, porque son muy pocas las personas que saben. Probablemente 5 o 10 años más va a ser mucho más masivo, pero hoy en día el boom de Machine Learning debe llevar unos par de años, no mucho, y está siendo muy requerido en la industria. Así que aprender Machine Learning es muy interesante. Ahora, a mí, si me preguntas, después de haber desarrollado sistemas de Machine Learning y de haber, de hecho, muchos software tradicionales, por así decirlo, donde no requerimos datos, sino que son arquitecturas de software orientados a objetos, escalables, para diseño de patrones, lo clásico, ¿no? De la ingeniería software. Y nos movemos a este mundo de la inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, donde tenemos que hacer software a través de datos y modelos probabilísticos. Hay algo a mí que me genera sentimientos encontrados. Yo siento que desde mi punto de vista me genera un cierto... me aburre un poco construir software de Machine Learning. Siento que se vuelve muy mecánico. Es decir, todos los algoritmos ya están construidos. Uno elige el nombre del algoritmo desde la biblioteca y después solamente tiene que ajustar los parámetros, que ese puede ser un trabajo un poco más, eh, que te puede llevar un poco más de tiempo. Pero en realidad ya no es como programar, ya no es que estés haciendo instrucciones lógicas, sentencias lógicas para construir software, funciones, sino que tú tienes que empezar a elegir el puzzle, ir acoplando las piezas y empezar a ver que el modelo vaya funcionando o no. Y si no, lo cambiamos, mejoramos los datos, etcétera. Pero es otra metodología de desarrollo, totalmente diferente. O sea, aquí no hay cosas como... no es lo más importante tener, por ejemplo, un código totalmente escalable en el tiempo, sino que muchas de las personas que trabajan en Machine Learning hacen prototipos que no son a nivel de código, me refiero a nombres de funciones, variables, etcétera, no son de mucha calidad, pero el algoritmo funciona, ¿no? Entonces aquí yo me encuentro como una encrucijada, ¿no? Porque crear sistemas de Machine Learning tienen otra metodología, son muy diferentes. Es como crear una cadena
como un pipeline, ¿no? De funciones muy definidas, que es muy diferente a, por ejemplo, crear algoritmos, ¿no? Con instrucciones lógicas de la manera tradicional, que uno puede encontrar si alguien ha programado algoritmos de optimización, ¿no? Heurísticas, ese tipo de cosas que son muy divertidas, donde hay que hacer mucha instrucción lógica, aplicar estructura de datos, diccionario, grafos, etcétera. Son muy divertidas, como por ejemplo algoritmos de camino más corto, Dijkstra, todo ese tipo de cosas, que uno aprende cuando estás aprendiendo algoritmos, que son divertidas porque hay mucho código, mucha lógica, ¿no? Como complejidad algorítmica, análisis de algoritmos, etcétera. Que esas cosas están totalmente ocultas en Machine Learning, desde el punto de vista de un programador, o sea, un desarrollador en una empresa. Quizás desde el punto de vista de un investigador que está creando un nuevo algoritmo, la visión es totalmente diferente. Pero aquí estoy hablando desde el punto de vista de los programadores. Entonces, probablemente si a ti te gusta ese mundo del algoritmo, desarrollar algoritmos eficientes, complejidad algorítmica, qué estructura de datos elegir correctamente, que por ejemplo a mí me apasiona mucho eso, te puedes aburrir un poco, ¿no? Porque vas a tener que, más que desarrollar el algoritmo en sí manualmente, vas a tener que saber elegir. Ahora, el saber elegir no significa que sea fácil. En ningún momento he dicho que esto sea, Machine Learning sea más simple, no, para nada. Pero es otra metodología de desarrollo, es otra forma de ver el desarrollo de software, es muy distinto. Entonces, al final tú te dedicas a estudiar el algoritmo de Machine Learning para saber cuál elegir, pero ya no te dedicas a programar ese algoritmo porque ya está desarrollado, no tiene ningún sentido que lo desarrolles. Entonces, eso es uno de los sentimientos encontrados que me he encontrado con Machine Learning, dado que a mí me gusta mucho programar ese tipo de algoritmos eh, manualmente, o crear lógica, combinación de estructura de datos eficientes, etcétera. Que Machine Learning en general ya no es necesario. Aquí hay que ver cómo encontrar buenos datos, qué algoritmo ocupar, elegirlo correctamente, tratar de tener mecanismos que eviten el sesgo, el overfitting, sobreajuste, y que pueda escalar en el tiempo y que no vaya empeorando, para que no vaya empeorando en el tiempo. Entonces, otra forma, otro mecanismo totalmente diferente de construir software. Ahora, hay otro tipo de, otra subárea dentro de Machine Learning, pues se podría decir que es Deep Learning, que va a ser para otro podcast probablemente, pero es solamente tomar un tipo de algoritmo de Machine Learning que es las redes neuronales y crear todo un área sobre las redes neuronales. Y lo que hace Deep Learning es básicamente redes neuronales, pero con muchas capas de profundidad. Cientos y cientos de redes neuronales sobre decenas de capas que anteriormente era imposible de computar, porque es muy costoso el tipo computacional de hacer ese tipo de operaciones. Pero hoy en día es muy fácil hacerlo. De hecho, en el móvil ya tenemos algoritmos de Deep Learning, que es todo lo que tenga que ver con video, reconocimiento facial, es Deep Learning, ¿no? Porque son muy buenos para ese tipo de cosas. Todo lo que es visión por computación, todo lo que es imágenes, video, Deep Learning es el tipo de algoritmo, o sea, las redes neuronales, excelente para aquello. Mucho más que otro tipo de algoritmo de Machine Learning, que no son eficientes para ese tipo de tareas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tema de los autos, los coches que se conducen solos, que tienen sensores que van registrando todo lo que ocurre en 360 grados, bueno, ahí ocupan algoritmos de Deep Learning, ¿no? Para detectar un vehículo que se aproxima, una persona, etcétera, que se está ejecutando en tiempo real. Entonces, las redes neuronales profundas, Deep Learning, es muy, muy requerido hoy en día. Y es un tipo de Machine Learning. Y Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo va como se van relacionando. ¿Cuál es el futuro? O sea, si me preguntas, por ejemplo, ¿debería aprender Machine Learning? Yo creo que sí, o sea, totalmente. Si eres programador, pues, y sabes Python, bueno, si no sabes Python, aprende, es muy simple de aprender a utilizar y aprender a usar. Y hay muchísimos tutoriales en español, en inglés, en los idiomas que quieras sobre Machine Learning. Y vas a ver que con poca línea de código y ocupando algunas de estas librerías que mencioné en este podcast, vas a poder hacer sistemas muy interesantes
y de una manera fácil. No requiere un conocimiento profundo en cosas probabilísticas, matemáticas, para aprender a usar Machine Learning. Ahora, obviamente que eso importa. Si quieres profundizar ya a un nivel más avanzado y hacer sistemas realmente de calidad, vas a tener que estudiar muchas probabilidades, mucha matemática. Pero si eres un usuario, un programador que quiere ya empezar a encontrar un trabajo como junior, donde no te pida mucha experiencia y trabajar en Machine Learning, bueno, puedes hacerlo. Puedes empezar a construir tus proyectos open source, pequeñitos, algunos clasificadores con pocos datos, modelos, que te permitan ir aprendiendo cómo es esta forma de desarrollar software, que si vienes del mundo clásico, ¿no? Del desarrollo de algoritmos, estructura de datos, te vas a dar cuenta que es muy diferente. Es muy diferente ver la computación o cómo se construye las funciones computables, por así decirlo, ¿no? Entonces, Machine Learning es un mundo interesante. Sin duda hay que conocerlo. Hay que, hay que sacar el provecho a los datos. No van a haber menos datos a futuro, van a haber muchísimo más datos. Por tanto, los sistemas que aprendan de datos no van a ser opcional, va a ser la norma. Y si eres programador y quieres seguirte manteniendo en el tiempo, actualizado en el tiempo, indudablemente va a llegar a un punto donde quizás los sistemas de, por ejemplo, de crear alguna aplicación web básica, algún sistema de facturación, de logística, algo simple, van a ser totalmente construidos de manera automática por estos sistemas de Machine Learning. Por tanto, tienes que aprender Machine Learning para no quedarte atrás, ya que los sistemas que son muy simples, o que bueno, hoy en día se ven más simples, van a ser automatizados. En realidad, eso es la búsqueda de Machine Learning, tratar de automatizar tareas, ¿no? Y se va a requerir gente, programadores, que vayan supervisando y vayan construyendo estos algoritmos que aprenden de los datos. Así que mi invitación es eh, que se introduzcan en este mundo, que investiguen. Hay muy buenos materiales sobre Machine Learning. Yo tengo un libro, bueno, tengo varios libros de Machine Learning, pero hay uno que es muy simple, o sea, si no sabes nada, por ejemplo, de Machine Learning, y que es una introducción básica, y muy bien explicada, muy bien detallada. Hay un libro que es del editorial del MIT, de, de Knowledge Series, que se llama Machine Learning, solamente se llama Machine Learning, y el autor se llama Ethem Alpahidin. Tiene un nombre un poco extraño, ¿no? Pero Ethem, como E-T-H-E-M. Ethem Alpahidin, tal cual como se pronuncia. Eh, y es un libro muy, bueno, pequeñito, una introducción bastante básica, pero yo creo que si no sabes nada de Machine Learning, ahí puedes encontrar muy buena información. Y si no puedes ir a YouTube y encontrar muchísimos cursos, tutoriales, en internet, blog, etc. Así que no hay excusa para no aprender Machine Learning, no hay excusa. Es un mundo muy divertido y es un mundo que si quieres ser un muy buen desarrollador de software, no vas a poder escapar de él. Te va a ir persiguiendo, te lo vas a topar en cualquier parte, te lo vas a encontrar ya sea en el trabajo, en alguna charla, en un evento, en nombre de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, vas a escuchar por todas partes y no vas a tener más opción que aprender. Aprenderlo. Ese sería el podcast de hoy. Creo que va a ser el podcast más largo de Había una vez un algoritmo. Eso me tiene bastante contento. De hecho, estaba tomando un poco de agua porque en realidad cuando empiezo a hablar demasiado, y en realidad el video no lo edito mucho, entonces como empiezo a hablar ya de corrido los 30, 40 minutos, así que un poco agotador, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy lo ameritaba, es un tema interesante. Obviamente fue una pincelada muy básica lo que hablé sobre Machine Learning, es un mundo muy amplio, pero espero que a futuro en nuevos podcasts, nuevos episodios hable más de este nuevo paradigma, por así decirlo, de construir software, que aprenden de los datos. Y bueno, me despido, fue un placer, hasta la próxima.